Es el tema número 14 de la serie de Eclesiastés y vamos en el capítulo 4 todavía. Va a ser este mensaje y el de la próxima semana para cerrarlo, el capítulo 4. Y el título de hoy, el mensaje de hoy es Mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno. Es un texto que todos conocemos, que todos hemos escuchado y que es muy común que alguien o un predicador o un pastor lo mencione en alguna boda. Y hoy vamos a aprender sobre estos versículos. Mire, hay un viejo dicho que dice lo siguiente: cuidado con la improductividad de una vida ocupada. Repito, cuidado con la improductividad de una vida ocupada. La mayoría de la gente ocupa más su tiempo en lo que es menos importante y se ocupa de llenar los vacíos con trabajo, con placer y con dinero. El rey David fue un hombre muy ocupado, pero mientras él miraba hacia el cielo y veía la luna y las estrellas, él pensó profundamente y preguntó en el Salmo 8:4, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? En el contexto de la maravillosa creación de Dios, el hombre parecía pequeño e insignificante. Como lo dice después el versículo 5 del Salmo 8, David dice, sin embargo, el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles y fue coronado de gloria. La pregunta del salmista David es, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Antes de poder introducirnos a qué es mejores dos que uno, tenemos que saber qué es el hombre. ¿Cuál es el fin del hombre? Era lo que David estaba preguntando. El término griego hombre que utiliza aquí David es antropos y significa hombre o humanidad. De ahí deriva la palabra antropología. ¿Y la antropología qué es? Es el estudio del hombre. Ahora, en nuestra sociedad hay muchas vertientes del estudio del hombre, ¿no? La psicología estudia al hombre, la ciencia estudia al hombre, la filosofía estudia al hombre, los filósofos y los humanistas hacen un estudio del hombre. Pero nosotros, la respuesta a esta pregunta, ¿qué es el hombre?, debe derivar de lo que la Biblia enseña. Debe derivar de lo que la palabra de Dios nos enseña, nos instruye. Y la respuesta, por ejemplo, a las preguntas, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué fuimos creados? Debe ser estudiada desde un punto de vista apropiado. Porque cuando Dios no es parte de esa ecuación, van a surgir anomalías y malas interpretaciones sobre el origen del hombre, sobre el significado del hombre, sobre el propósito del hombre y el destino del hombre. Y la Biblia nos brinda respuestas fundamentales sobre quién soy, por qué estoy aquí y por qué soy capaz de razonar y sentir. Todos nos hemos preguntado, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué nací? ¿A dónde me dirijo? Un pasaje en Isaías 43:7 ilustra el significado con 3 verbos importantes sobre el propósito del hombre. Dice, a todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este versículo, aquí estamos viendo que Dios, en primer lugar dice que Dios creó al hombre. Esto es, lo produjo de la nada. Después vemos que otro verbo importante que es que Dios formó al hombre. Esto quiere decir que le dio un órgano físico, un organismo físico. Y después vemos otro verbo que es, y lo hizo. ¿Lo hizo qué? Un ser con alma, un ser viviente. En armonía con esta triple preparación del hombre para su vida, Dios creó, Dios formó y Dios lo hizo. Vemos aquí esa preparación del hombre para su vida y su obra en la tierra. Tenemos estas 3 palabras hebreas que describen el sentido que tiene el hombre. El Señor está diciendo, para gloria mía los he creado. Es decir,
los he producido de la nada. Y la palabra creado es la palabra hebrea bará. Él ha creado de la nada. Después dice, los formé. Aquí la palabra hebrea es asash, que quiere decir hecho de una forma o de una manera determinada físicamente. Y después el Señor dice, y los hice. Aquí la palabra hebrea es yatzar. Esto quiere decir un ser viviente con alma y disposiciones espirituales. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. La palabra imagen quiere decir la sombra o el perfil de una figura. La palabra semejanza denota la similitud entre una sombra y una figura, y son términos prácticamente sinónimos. Ahora, esa imagen denota una semejanza con Dios en el aspecto natural, es decir, que como creación de Dios poseemos rasgos de personalidad que heredamos de nuestro progenitor, es decir, nuestro creador. Número 1, poseemos el intelecto. El intelecto, esta es la facultad que cada uno de nosotros poseemos para saber, para aprender y razonar. En este sentido, el hombre tiene la capacidad para poder discernir entre el bien y el mal, guiado por su conciencia. Después, el hombre también heredó este otro rasgo que son las emociones. Las emociones. Esta es la facultad de poder percibir, de poder sentir todo tipo de impresión moral. Número 3, también recibimos la voluntad. La voluntad. ¿Esto qué es? La facultad de poder elegir libremente, sin coacción, libremente. Tenemos la capacidad de tomar decisiones y el hombre puede iniciar acciones y escoger entre varias cosas la que mejor le parezca. Esa es la capacidad que se nos ha sido otorgada. El hombre posee entonces, escuche, la capacidad de saber, de sentir y escoger. Es de lo que le acabo de mencionar ahorita. Sin embargo, para saber, sentir y escoger adecuadamente, Dios puso en el hombre llamémosla una brújula, que es la conciencia. Es la conciencia la que nos orienta para saber bien, para sentir bien y elegir o escoger bien. La conciencia obra en conjunto con estas tres facultades que nos ayudan a juzgar ciertos actos o condiciones respecto a un carácter moral, es decir, es de esta forma que determinamos lo bueno y lo malo. Y es así como establecemos esa decisión en nuestra mente sobre lo que queremos hacer, sea bueno o sea malo. La conciencia también actúa de una manera que establece una conclusión en nuestro corazón. El resultado es un sentimiento, una afirmación que nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Ahora, algo importante sobre la conciencia es lo siguiente. La conciencia, debemos saber, es algo que debe ser instruido. La conciencia también debe ser enseñada. Y también entendamos que nuestra conciencia puede ser débil, que puede ser manipulada, que puede ser falible. Esto si no es guiada por la palabra de Dios. Al no ser orientada con la verdad de Dios, una conciencia puede llegar a afirmaciones y conclusiones equivocadas. Y es donde fácilmente algunos son engañados. Los pulsos de la conciencia o el sentir de la conciencia nunca debe ser sustituido por la palabra de Dios. Un aspecto muy importante al educar nuestra conciencia es que tenemos que enseñarle a enfocarse en el objeto correcto. En este caso, ¿quién es el objeto de nuestra fe? Cristo. Él es quien establece nuestras normas de vida. Es la verdad divina. Ahora, si tu conciencia solamente es enseñada o educada a través de los sentimientos personales, esto va a generar en ti una
una confusión donde tú vas a deliberar erróneamente sobre algunos aspectos. Una conciencia que está enfocada en los sentimientos no puede ser confiable. Una conciencia que ha sido educada en los preceptos humanos o filosóficos no puede ser una conciencia fiable. Por ejemplo, si tú eres una persona que padece mucho problemas, no sé, de tristeza, o tiendes a ser depresivo, melancólico, tu conciencia va a ser educada, instruida, informada por tus sentidos, por lo que tú estás experimentando, por lo que tú estás sintiendo. Y los sentimientos desalentadores van a provocarte dudas y temores que son innecesarios. Por eso, la conciencia es algo que también tiene que enseñarse, tiene que educarse, tiene que instruirse, tiene que supervisarse. ¿Para qué? Para informarla correctamente. Tenemos que poner en ella la información adecuada. La conciencia debe ser persuadida por la palabra de Dios, no por mis sentimientos, no por lo que la cultura permite o las tradiciones aprueban, sino por la palabra de Dios. Mire, sobre este punto, ¿usted sabía que actuar de acuerdo a la conciencia a veces puede ser pecaminoso? Hay muchos que actúan en base a su conciencia para hacer cosas malas. Hay personas que cometen homicidio o que roban y su conciencia prácticamente ya está insensible. No sienten nada, lo ven como algo normal, lo ven como una forma de vivir. ¿Qué sucede con esas personas que tienen una conciencia cauterizada? A eso me estoy refiriendo. Están actuando de acuerdo a una conciencia, pero de una manera pecaminosa. ¿Por qué razón? Porque es una conciencia que no está informada por la verdad de Dios, por la palabra de Dios. Si una conciencia está mal informada o está llena de información equivocada, vamos a buscar razones precisamente para probar lo que es bueno. La Biblia nos dice en Romanos que los hombres que hicieron con la verdad de Dios, la cambiaron por la mentira, por el engaño, por el fraude, precisamente por esto, de esto que le estoy mencionando, porque es una conciencia que carece de la información correcta. Una conciencia que está mal informada, cuando se pone otra información que desplaza la verdad de Dios, es una conciencia que va a orientarte o va a llevarte hacia actitudes pecaminosas que tú vas a ver bien, que tú vas a probar y vas a consentir. Un ejemplo de esto, mire, tan simple como esto, es como la alimentación. Nuestro país es uno de los países con más problemas de obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensión. ¿Y usted por qué cree? ¿Usted por qué cree que se deriva todas esas enfermedades y muertes? Por la mala alimentación que tenemos como mexicanos. Eso nos caracteriza en el mundo, lamentablemente. Pero ¿por qué somos así? ¿Y por qué hacemos las cosas de esa manera? Porque no ponemos la información correcta en nuestra conciencia. En el momento en que usted vaya con un nutriólogo, ¿qué va a hacer el nutriólogo? De todo lo que te gusta comer, te va a decir, no es bueno, no es sano, debes desecharlo, te hace daño. Pero si yo me echo 3 litros de coca al día, horrible, no es sano. Y es donde algunas veces nos hiere, ¿no? Que nos digan precisamente esas cosas, de lo que no podemos comer porque no es saludable. ¿Por qué lo repudiamos? ¿Por qué repudiamos la información correcta sobre la alimentación? Porque nuestra conciencia está mal informada. Está mal informada. Y es lo que sucede. Entonces, si usted no pone la información correcta en su conciencia, usted verá bien comer alimentos que resultan ser perjudiciales para su salud.
Y en unos años vienen las consecuencias. Ya me detectaron diabetes, que tengo cáncer, que tengo problemas cardiovasculares, que ya me está dando un infarto, pero ¿por qué se me taparon las arterias? Pues por toda la grasa que comiste durante muchos años, que nunca te cuidaste. Pero tu conciencia, ¿qué hacía? Éntrale, goza la vida. Eso precisamente ocurre con una conciencia que está mal informada. Por eso, iglesia, nuestra conciencia en ese sentido no puede ser nuestra autoridad ética conclusiva. Hace muchos años yo hice esta pregunta en una enseñanza, hace muchos años, hablando sobre nuestra alimentación. Yo me acuerdo muy bien que yo le pregunté a la iglesia, hablando sobre la voluntad de Dios, lo que tú comes, lo que tú consumes, la manera en cómo te estás alimentando, ¿es la voluntad de Dios? Piénselo. Yo se lo dejo para que reflexionen esto. ¿Su cuerpo es templo de quién? Usted debe cuidarlo. Lo que tú estás comiendo, tus hábitos alimenticios, agradan y honran a Dios. Y eso nos quedamos. Cuando una conciencia está mal informada, va a decir, pues sí, este es el punto. Por eso, repito, la conciencia no puede ser nuestra autoridad ética final, ya que a diferencia de la palabra de Dios, puede ser variable, puede ser cambiante y puede ser falible. Ahora, la conciencia está obligada solo, o debe estar obligada más bien, solo por lo que la Biblia manda o prohíbe, solamente por lo que la Biblia aprueba o desaprueba. Como dice el apóstol Pablo, que hay en 1 Corintios 8:7, que hay quienes carecen de conocimiento de Dios y están acostumbrados a los ídolos, comen alimentos y practican cosas que no agradan a Dios por causa de su conciencia que es débil. Si su conciencia es fácilmente herida, no la esté ignorando, porque el ignorarla lo que va a hacer es cauterizarla, insensibilizarla. Ignorar su débil conciencia es entrenarse a sí mismo para anular una convicción, y la conciencia puede excusar cuando debería estarte acusando, o también puede acusar cuando debería estarte excusando. Por eso debemos evaluar realmente cómo estamos alimentando, cómo estamos instruyendo nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque de nuestra conciencia deriva lo que sabemos, lo que sentimos y lo que escogemos. Es la que nos va a dar esa dirección, esa orientación sobre lo que somos como hombres. En Eclesiastés, vamos a leer los versículos de hoy. El capítulo 4, versículo 7 al 8, dice: me volví otra vez, estamos continuando con nuestra enseñanza expositiva, me volví otra vez, dice Salomón, y vi vanidad debajo del sol. Lea el verso 8, ¿qué dice? Un hombre está solo, él está reflexionando, un hombre está solo, sin sucesor, sin hijo ni hermano. Nunca cesa de trabajar, sus ojos no se sacian de riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida de todo bienestar? También esto es vanidad y duro trabajo. Aquí hay un ejemplo muy claro sobre lo que es la orientación que ejerce nuestra conciencia sobre nosotros. Hombres tan insensibles en muchos aspectos, que dedican toda su vida a estar trabajando, acumulando bienes, pero han perdido lo más importante, están solos, no hay uno a su lado con ellos, no hay un sucesor, no tienen hijos, no hay hermanos, están solos, trabajando y trabajando, acumulando bienes, pero ¿para quién están trabajando? ¿Quién va a disfrutar todo eso? ¿Qué bienestar le trajo a esa persona finalmente para la eternidad? Ninguno. Y hay un ejemplo muy claro que nos da precisamente algo conclusivo sobre este punto, y es la historia de un hombre, un billonario llamado Howard Hughes. Este hombre no sabía qué hacer con todo su dinero. A sus herederos, a quienes nadie supo identificar, se les dejó ahí simplemente para que pelearan por el dinero entre ellos. Y de algún modo, en toda su trágica existencia, este hombre
parece que nunca se preguntó, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué hago esto? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estoy amasando tremendas cantidades de dinero cuando ni siquiera gasto un centavo en mí mismo? Así, esto nos ilustra claramente la locura de trabajar duramente por las riquezas o por los bienes materiales. Y aquí Salomón nos está diciendo algo importante. Un hombre solo, sin nadie, a quien dejar un legado, que se afana y se fatiga en acumular riqueza tras riqueza por el único motivo de ver cómo crece el caudal de su fortuna o de su estatus social, pero se está privando de vivir. No está disfrutando, no tiene tiempo para reflexionar un momento sobre la necedad de su comportamiento. ¿Por qué? Porque hay una conciencia cauterizada. Y la ilustración de Salomón se compara con la del rico insensato de Lucas 12, que encontramos en el versículo 17 al 21, donde este hombre pensaba dentro de sí. ¿Qué habla esto? Sobre su conciencia. Su conciencia mal informada lo estaba orientando a complacerse en sus logros personales. Dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, fatuo, insensato, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que guarda para sí tesoro y no es rico para con Dios. Leí sobre una historia de un hombre que le dijo a un anciano millonario, ¿cómo se van a gozar tus nietos al disfrutar todo este dinero que has acumulado? A lo que este millonario le contestó, dice, por mucho que ellos gocen gastándolo, nunca gozarán tanto como yo disfruté haciéndolo. ¿Cómo le llama eso? Eso es necedad. Eso es necedad, eso es insensatez. Ahora, hablando sobre las relaciones personales, ¿cómo algunas veces nosotros nos ocupamos más en lo no importante, que es la acumulación de estos bienes, de estos recursos, trabajar, y perdemos de vista lo más importante? ¿Cuál? Las relaciones personales. El saber que tenemos una esposa a quien cuidar, el saber que tenemos hijos, el saber que necesitamos también de amigos, de personas a nuestro lado. La Biblia dice que el hombre fue creado para vivir de una forma relacional. El propósito del hombre no es simplemente estar trabajando para acumular más. Hay un sentido en la vida del hombre. Y Salomón lo está diciendo, bueno, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo, tenerlo todo, si finalmente está solo? No tiene un sucesor, no tiene un hijo, no hay una herencia, no hay un legado que dejar a sus generaciones, no tiene hermanos. Eso es la improductividad de una vida ocupada. Trabaja y la familia, ¿y de qué sirve todo esto si no tiene absolutamente a nadie a su lado? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué está diciendo Salomón? ¿A dónde está llevando su reflexión? A que evaluemos lo que debe ser más importante para nosotros, que son las relaciones personales, el relacionarnos. En la historia de la creación, desde el momento mismo de la creación de Dios, cuando Él creó al ser humano y Él crea a esa pareja, Adán y Eva, dice la Biblia que Dios creó primero al varón. Y Dios mismo, Génesis 2:18, Dios mismo, escuche, declaró, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Al principio Adán estuvo solo, sin sucesor, sin posibilidad de tener una posteridad, aunque él disfrutaba la presencia directa de Dios. Pero hay una necesidad en el hombre, Adán, que no estaba satisfecha en ese momento. Él tenía la compañía de los animales y él veía cómo se enamoraba el perro con el perro, ¿verdad? La jirafa con la jirafa, y se amaban, y él decía, pues sí,
¿Y yo qué? O sea, ¿en qué momento? Él gozaba de la compañía de toda la creación de Dios, de los animales, pero él no podía tener comunión con ningún animal. Él no podía tener esa intimidad con nadie. Y dice la Biblia que Dios le da su ayuda idónea. Su ayuda idónea. Ahora voy a explicar qué es eso de ayuda idónea, porque hay mucha confusión en algunas personas. Frecuentemente esto se ha entendido en el sentido de que la función de la mujer, es simplemente ser como esa compañía para el hombre, así en esos términos secos, como lo es la relación de una bestia con el hombre. Es la función dicen algunos, de ayudar al varón como si ella fuera una subordinada de él. Pero las palabras hebreas, que comúnmente se traducen como ayuda idónea, tienen un sentido muy diferente. La palabra ayuda es un término que significa apoyo, protección, colaboración, amparo, cooperación. Y esta palabra se aplica frecuentemente en el Antiguo Testamento refiriéndose a Dios como uno que es nuestro protector, nuestro ayudador, nuestro amparo y fortaleza, uno que está a nuestro lado. Por ejemplo, Isaías 41:13 dice: yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Entendiendo esto, la mujer no es una sirviente. O sea, un hombre no se casa con una mujer para que le planche y le lave los trastes solamente, o le mantenga la casa limpia. Eso es tenerla en una posición de servilismo solamente, en una posición de compañía. Dice la palabra ayuda idónea que la mujer es una, ¿qué es, hombres? Colaboradora, una que va a protegerte, una que estará ahí para cooperar contigo, que te amparará, es lo que está diciendo aquí. Ahora, entendiendo esto, y repito, la mujer no es una sirviente, sino colaboradora. ¿Y qué es una colaboradora? Alguien que posee un valor importante y que contribuye para poder obtener ciertos logros. Ahora, la palabra idónea es muy interesante, viene del hebreo neged y significa, escuche, significa parte opuesta, contraparte, es lo que significa. ¿La mujer qué es? Una parte opuesta o una contraparte. Literalmente ese término idónea quiere decir como delante de él o enfrente de él. Y parece que se refiere más a una imagen como la de un espejo, es la ilustración que está dando aquí. Eso es la ayuda idónea, alguien que está frente a ti, delante de ti, como esa parte opuesta, como esa contraparte, y ahorita vamos a entender el sentido de esto. Y yo mencioné ahorita que eso se refiere más bien a una imagen como la que nos brinda un espejo. ¿Qué sucede cuando nos miramos en un espejo? ¿Qué sucede cuando levantamos la mano derecha en el espejo? Sucede que se refleja que la mano izquierda levantada. Nuestro reflejo al otro lado levanta a la izquierda. Lo que está diciendo esta palabra, que ella es un reflejo de quiénes somos. Cuando te colocas con un papel, o un papel con la palabra escrita, por ejemplo, hola, de cara a un espejo, ¿cómo la vas a ver? Al revés, ¿verdad? Es esa contraparte, al revés. Y en realidad esa palabra está al revés, pero tú no puedes verla porque te encuentras detrás. Si pudieras también, la verías invertida. Ese es el sentido de la imagen que nos da. Por ejemplo, sabemos muy bien que los hombres tendemos a decir, es que la mujer siempre llevando la contraria. Es idónea. Le digo negro, ella me dice blanco. Hace poco fuimos a una tienda y vi una pantalla de 82 pulgadas y le digo a mi esposa, yo levanté la mano derecha, creo que necesitamos esa pantalla para ver más nuestras películas. Ella levantó la mano izquierda, no, ok. No, entonces, es esa contraparte.
Está delante de ti, está enfrente de ti. ¿Qué está haciendo? Orientándote, está encarándote, está mostrándote el error. Y eso es la ayuda idónea, vamos al tema, eso es la ayuda idónea. Es esa persona que está haciéndote contraparte, está haciéndote esa contraparte, ese sentido opuesto, escucha, ese sentido opuesto es lo que le da equilibrio al varón. Eso, cuando dos fuerzas de la misma intensidad actúan en sentido opuesto, están logrando un estado de reposo o inmovilidad sobre una base. ¿Qué hace ese reposo? Pone armonía en ambos lados. La relación entre el varón y la mujer no es de dominio ni de un sometimiento impuesto, sino es una relación de equilibrio y armonía. Escuchen esto, una relación de equilibrio y armonía. Yo no tengo, y pregúntele a mi esposa, jamás yo me he puesto frente a ella y le he dicho, sométete. La Biblia dice, sométete, mujer. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque hay equilibrio, hay armonía. Yo entiendo cuál es mi rol, ella entiende cuál es su papel. Yo le brindo amor, ella me da respeto. Es ese equilibrio, esa armonía. Y así como Dios entretejió los huesos, los tendones, los nervios y el resto del cuerpo para darle fuerza, Él ha ordenado la unión del hombre y la mujer en el matrimonio para fortalecer sus vidas, porque mejores son dos que uno. Eclesiastés 4:9. Y esto demuestra que hay un beneficio mutuo para ambas partes. Esto se ve claramente en esta historia donde Dios crea primero al varón, luego Dios crea a los animales para que les sirvan de compañía y después crea a la mujer. Al crear cada animal, dice la Biblia que Dios los presentó ante el varón para que les pusiera nombre. En las culturas antiguas se consideraba el hecho de darle nombre a algo, a alguna cosa o a algún animal, era un reclamo de autoridad por parte de quien la estaba nombrando. Eso representaba. Cuando Dios trae los animales ante Adán para que les dé nombre, ¿qué está sucediendo aquí? Está afirmándose algo que ya conocemos. El ser humano está teniendo dominio sobre el resto de la creación. Pero ¿qué sucedió cuando Dios puso a Eva frente a Adán? Cuando Dios hizo a la mujer de la costilla del varón y se la trae ante Adán para que le dé nombre, el varón, Adán, reconoce que la que está ante él es carne de su carne y hueso de su hueso, y por lo tanto, en lugar de darle un nombre como tal, lo que hace Adán es hacerla partícipe de su propio nombre, aunque en forma femenina. Es por eso que en la versión Reina Valera, la traducción, aquí leemos que la mujer, dice, sería llamada varona, varona. Es decir, es la forma femenina de la palabra varón. En el hebreo el término para mujer es la palabra hebrea isha, así como suena isha, que deriva del término para hombre que es ish, solo se le agrega la a. Fonéticamente suenan similares. ¿Y esto de qué nos habla? De que el hombre hizo partícipe a la mujer de su propio nombre, de su propia esencia, de su propia naturaleza. Ahora, uno podría pensar que Dios no crearía algo que fuera incompleto, pero lo hizo con el hombre. Dios creó al hombre y Él vio en Adán un hombre perfecto, sí, un hombre emprendedor, un hombre fuerte, un hombre capaz, pero fue creado con una carencia. Así que hombres, pues si le dicen, eres carente, pues sí, dígale, sí, así me hizo Dios. ¿Por qué no entiendes? Bueno, así. Lo creó con esa carencia, escuche, con una carencia, pero no con un defecto, no con una anomalía. La carencia, ¿qué era? Una mujer, estaba solo, necesitaba una compañía. Adán necesitaba a alguien con quien compartir todo lo que el Padre había puesto en él y alrededor de él. Necesitaba a alguien a quien amar, y Adán estaba hecho a imagen de Dios, con una inocencia en aquel momento no probada. Y la totalidad de lo que el hombre puede ser
pero a la vez de lo que Dios quiere que sea, realmente es esa, de compartir su vida con otras personas, de no estar solo, sino ser parte de ese propósito de Dios. Así fue que, dice Génesis 2:22, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y solamente hasta entonces, fue que Dios declaró que todo lo creado, cuando el hombre fue completo, cuando el hombre fue entero debido a la compañía de su mujer, fue cuando Dios hizo esta declaración maravillosa que todo era bueno en gran manera. Y el Señor le dio a Adán una mujer para complementarle, no para competir con él. Espero que esto quede claro. Para complementarle, no para entrar en competencia con ella, o para dominarla, o para subyugarla, o para humillarla. Después leemos en Eclesiastés, vamos a darle continuidad a esto, versículo 9, estamos en el capítulo 4, vamos al versículo 9, y ahí encontramos la frase que es el tema de nuestro mensaje. ¿Mejores qué son? Mejores son dos que uno. ¿Por qué motivo? Número 1, porque reciben mejor paga por su trabajo. Número 2, porque si caen, el uno levantará a su compañero. Y luego dice, pero hay del que está solo. Cuando caiga no habrá otro que lo levante. Versículo 11 dice también, si dos duermen juntos, se calientan mutuamente. Pero ¿cómo se calentará uno solo? A uno que prevalece contra otro, dos lo resisten, pues cordón de 3 dobleces no se romperá pronto o no se romperá fácilmente. Salomón nos está enseñando que un hombre solo, un hombre sin sucesor y sin uno que esté a su lado, va a tener una carencia en su vida, va a tener una deficiencia. Y no estoy hablando solamente, Salomón no está hablando solamente en términos de matrimonio, No está hablando solo en términos de matrimonio, sino en términos de relaciones personales. Esa es la deficiencia que el ser humano posee muchas veces. Ahora, lo cierto es que Dios nos creó, ya lo mencioné, seres para relacionarnos con otros, y todos necesitamos de alguien. Todos necesitamos un amigo, un socio, un aliado, uno que vaya a nuestro lado para animarnos e impulsarnos. Todos necesitamos una mano extendida cuando estamos desanimados o tristes o estamos luchando. Todos necesitamos una ayuda idónea, un socio, ese amigo, ese compañero, ese colaborador de la vida, de la fe. Lo necesitamos, fuimos creados con esa necesidad, esa carencia. Y Salomón reconoció que los amigos verdaderos y piadosos son un consuelo en la necesidad, una ayuda en los problemas, son un compañero en los días difíciles y son una guarda protectora cuando se avecina el peligro. Cuando un hombre blanco llegó por primera vez a América del Norte, los indios nativos no tenían un lenguaje escrito o un alfabeto, pero su vocabulario era a menudo más elocuente y expresivo que el de los exploradores franceses o ingleses. Por ejemplo, para estos indios la palabra amigo fue entendida por los nativos americanos como alguien que lleva mis penas sobre sus espaldas. Así es como ellos interpretaban el término amistad o amigo. Repito, alguien que lleva mis penas sobre sus espaldas. Y sabe, esto describe la verdad sobre no estar solos. Esto describe que dos siempre serán mejores que uno. Ahora, este libro de Eclesiastés habla mucho sobre la ausencia de propósito en la vida. Ya hemos visto sobre lo frustrante que es la vida bajo el sol. Una vida sin Dios nunca recibirá consuelo. Y lo mismo, escuche, y lo mismo son las relaciones sin Dios. Una relación sin Dios, sea un matrimonio, sea una amistad o sea un compañerismo, será una relación vacía, superficial, sin sentido, sin propósito. Es como correr tras el viento. Por eso hay tantos matrimonios llenos de frustración.
con motivos de sobra para desesperarse. Esto es el resultado de no tener a Dios. Y Salomón aquí nos da 4 razones por las que es bueno tener relaciones sanas y piadosas con otros. Número 1 dice que hay mejor paga por su trabajo. Hay mejor paga por su trabajo. ¿Sabe de qué habla esto? Esto habla de efectividad. Habrá mayor ganancia con menos esfuerzo. Habrá mejores resultados. Habrá una mayor productividad cuando 2 trabajan juntos, unidos, en armonía. Su esfuerzo será más fructífero. No se puede estar en 2 lados a la vez. Solamente tenemos 2 manos. Y aunque nos esmeremos y nos esforcemos, no podremos hacer más de lo que nuestra propia capacidad nos permite. Un esposo o una esposa que unen sus capacidades, que unen sus talentos, que unen su amor, que unen sus fuerzas, van a recibir mejor paga por su trabajo en su familia. Pero un reino dividido, o una casa dividida, o un matrimonio dividido, jamás prosperará. No habrá paga, no habrá recompensa. Es lo que está hablando aquí. Número 2 nos dice, si uno de ellos cae, que aquí claramente nos muestra la otra razón por la que son 2 mejores que uno, dice, si uno de ellos cae, el otro va a levantar a su compañero. Y luego entre signos de admiración, esto es para llamar la atención, dice, pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. No es bueno que estemos solos. Y esto aplica en distintas áreas de nuestra vida. Usted puede tener la certeza de estar firme, y dice 1 Corintios 10:12, tener la certeza de estar firme, no se confíe. No se confíe, puede caer. Puede caer. ¿Y habrá alguien que esté ahí para levantarlo? ¿Habrá alguien a su lado que esté para consolarlo? ¿Que esté para animarlo? Y aquellos que se sienten seguros de que no van a pecar, Pablo está diciendo, pueden ser los primeros en hacerlo. No se confíen. No se confíen. No sean autosuficientes. No piensen que no necesitan de alguien más. No es bueno que el hombre esté solo. No es gratificante esa soledad, porque podemos tropezar y caer. Justo en la semana leí una noticia que decía así: hombre cayó de una escalera y fue encontrado muerto por no recibir ayuda oportuna, ya que nadie se percató del incidente. ¿Qué está diciendo el versículo? Uno cae y ¿habrá uno que lo levante? ¿Habrá alguien que esté ahí para ayudarlo? Y tristemente esta es la historia de muchas personas. Caen en la vida, caen en pecado, caen en su matrimonio y después son encontrados muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no recibieron la ayuda oportuna, porque no tenían a uno que se percatara de sus problemas. Esa es la vida y esa es la realidad de muchas personas, porque cuando uno está solo, puede tropezar y puede caer. Y como leí esta nota, y es posible y es probable que muramos por no tener a alguien a nuestro lado que nos levante, que nos auxilie, que nos anime a seguir. Iglesia, todos necesitamos ayuda en tiempos de adversidad, ayuda en tiempos de dificultad. Necesitamos ayuda cuando hemos pecado, ayuda cuando hemos desobedecido a Dios, ayuda cuando hemos caído o estamos a punto de caer, o cuando no podemos mantenernos de pie solos. Necesitamos ayuda para permanecer firmes. Y aquí el llamado es: sé uno con tu esposa para extenderle tu mano. Sé uno con tu esposo para ayudarlo, mujer, cuando se sienta débil, abatido, cansado. Padres, sean uno para con sus hijos, para extenderles la mano cuando ellos se sientan débiles, confundidos, desorientados. Esa es nuestra labor, estar alentando, estar levantando a los que han sido derribados. Marcarle la orientación a aquellos que están confundidos. Después llegamos al versículo 11 que nos dice, además dice,
Dice, esta es otra razón, el verso 11 nos marca otra razón de por qué son dos mejores que uno. Y está diciendo, si dos se acuestan juntos, ¿cómo se van a mantener? Se van a mantener calientes. Pero luego dice, ¿y uno solo? Uno solo, ¿cómo se calentará? ¿Cómo se calentará? Mire, este versículo 11 nos está hablando de algo muy importante, lo cual es totalmente cierto y está comprobado. Está demostrado que el calor corporal de uno puede evitar que otra persona muera por congelamiento. Eso está demostrado. Y hay testimonios de personas que han sido salvadas debido a ese calor corporal que alguien más les ofreció en un ambiente muy frío. La hipotermia, ¿cuándo sucede? Cuando tu cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producirlo. Y Salomón está ilustrando la importancia de tener a alguien a nuestro lado que nos revitalice, dándonos calor. Por eso son dos mejores que uno. No es bueno que el hombre esté solo. Y la implicación aquí en este versículo es que el mundo es un ambiente frío. El mundo es un ambiente que está por debajo de los 0 grados. Hay un ambiente donde el pulso del corazón es débil, donde hay tiempos de desorientación, de desgano. ¿Sabe? Así es este mundo. Es un mundo frío, un mundo duro, un mundo que produce escalofríos. Por eso necesitamos a alguien a nuestro lado. En esos momentos en que la temperatura desciende y llegan los vientos fríos a nuestra vida, tiempos de dolor, momentos de tristeza, tiempos de adversidad, de presión financiera o de desánimo espiritual. Es ahí cuando tenemos frío, es ahí cuando estamos necesitados, que requerimos de otro, de uno, que está a nuestro lado para consolarnos, que esté ahí para brindarnos compañía. Necesitamos a alguien más que esté a nuestro lado para que nos mantenga espiritualmente calientes, que nos mantengan vivos, que nos estén alentando, que nos den calor, que nos den esperanza espiritual, que nos ayuden a tener otra perspectiva sobre lo que estamos enfrentando. Y eso, iglesia, eso es lo que nos va a mantener vivos. Eso, el darnos cuenta de que hay otro punto de vista, el darnos cuenta de que está la perspectiva de Dios y que hay un propósito de Dios a todo lo que estamos pasando. Esa perspectiva de Dios es lo que nos va a ayudar a superar lo que estamos pasando. Es lo que nos va a ayudar a mantenernos calientes cuando estamos sintiendo ese frío cansado y desolador. Mire, sobre este punto, yo lo he visto muchas veces en mi vida. Hay momentos en que no puedo mantenerme caliente por mí mismo. Y la temperatura desciende con las críticas, con las ofensas, las intrigas, las malas noticias, la enfermedad, el desánimo. Y es ahí donde yo también he necesitado de alguien que me genere ese calor y esa esperanza en un mundo que es frío, un mundo que es indiferente. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. Quiero mostrarle este caso de 2 Corintios 2, versos 2 y 13. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 12 al 13, el apóstol Pablo escribe y dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, ¿qué dice? No tuve reposo en mi espíritu. ¿Por qué motivo? Al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. ¿Qué sucedía aquí? Pablo habla con sosiego en su espíritu. Él habla estando enfrentando diversas presiones. Él está escribiendo a la iglesia en Corinto acerca de sus presiones, sus problemas, todo eso, todo ese frío que lo estaba invadiendo. Él estaba esperando en Macedonia que Tito regresara con noticias de lo que estaba ocurriendo en la iglesia.
Pablo estaba sufriendo, es lo que está describiendo aquí. Sentía una gran inquietud mental. Y esta declaración que él está haciendo describe ese arrebato espontáneo de su corazón ante la desesperación de la ausencia de uno a quien él amaba, de Tito. Él está desesperado, él está externando esos sentimientos de no encontré a Tito, no estuvo Tito, mi espíritu no pudo reposar, me mantuve inquieto, no encontré descanso, no pude encontrar tranquilidad porque no encontré a Tito, mi hermano, mi amigo, mi querido, no lo encontré, no estuvo ahí. Y podemos leer e interpretar por sus palabras que Pablo estaba sintiendo la necesidad de calor humano, estaba inquieto, estaba preocupado. ¿Por qué lo dice? Mi amigo Tito no estaba allí, mi hermano Tito. Así que dejé ese lugar y yo seguí para Macedonia. Después brincamos hasta 2 de Corintios capítulo 7 versos 5 al 6, donde Pablo dice: pero aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores, pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada ¿de quién? De Tito. Ahí estaba el apóstol Pablo enfrentando ese tiempo de frío donde requería el calor de su amigo, de su hermano Tito. Así que en este punto vemos cómo Tito ya había llegado y Pablo se sintió confortado, se sintió animado, se sintió apoyado. Ahora podía ser él consolado. Ahora no había nada extraño en esta relación. Estamos hablando, se trataba de un hermano en la fe. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es: yo necesitaba la presencia de mi hermano Tito. Yo necesitaba que él estuviera ahí a mi lado. Algunas veces no requerimos de un consejo. Cuando se trata de un funeral, ante la pérdida de un ser querido, no requerimos una letanía de palabras. Simplemente esperamos un abrazo. Simplemente esperamos que ese amigo, ese hermano, ese querido nuestro esté ahí presente. Es lo que necesitamos y eso nos brinda consuelo. El saber que esa persona está a nuestro lado, acompañándonos, y eso nos conforta. Eso nos alienta. Y allí estaba el apóstol Pablo. Yo estaba enfrentando esas aflicciones, esas luchas externas, esos miedos internos, pero él fue consolado a través de la presencia de su amigo Tito. Y vea cómo el apóstol Pablo estaba enfrentando esa situación y Dios lo estaba alentando a través de este hermano, a través de Tito. Allí estaba Tito calentando su corazón desalentado. Y el apóstol Pablo diciendo: Dios me alentó a través de él. Dios me consoló enviando a mi hermano Tito. ¿Quién no ha llorado la ausencia de un amigo? ¿Quién no lo ha hecho? A través de mi vida yo he llorado la ausencia de un amigo. Seguramente también usted. Hemos visto esposas llorar por la ausencia de un esposo. Hemos visto también a esposos sufrir por la indiferencia de una esposa. ¿Y sabe algo? Queda un vacío inmenso. Es como quedar a la deriva en las aguas del océano Antártico, sintiendo las cuchilladas del frío y perdiendo el aliento por dentro. Y es ahí donde requerimos ese calor. Es entonces cuando dos son mejores que uno. Porque si dos se acuestan juntos, y esto no habla en un sentido sexual, cuando dos se acuestan juntos se mantendrán calientes, se mantendrán animados, se mantendrán con vida. Necesitamos el relacionarnos con alguien, necesitamos esa unión con nuestra esposa, como matrimonios, como familia. Ese calor debe generarse dentro del núcleo familiar, dentro de la seguridad de un hogar. ¿Sabe algo?
Si usted me pregunta cuántas veces no he sentido ese frío en la vida, han sido muchas, han sido bastantes. Me ha dado hipotermia emocional muchas veces, espiritual, pero yo he tenido a alguien siempre a mi lado. Y ahí está, mi esposa es alguien que continuamente me alienta. Ella ha estado ahí manteniendo mi corazón con calor. Y a lo largo de los años y en varias ocasiones, cuando surge un problema, cuando surge una crítica, cuando se levanta una calumnia o un ataque, ¿quién cree que está ahí? Ella está ahí, manteniendo mi corazón cálido. Ustedes saben, todos nos cansamos y yo me he cansado y yo me he afligido muchas veces. Dos veces en mi vida me he sentido al punto de no querer seguir. Como dicen, ¿no? De tirar la toalla. Y sabe, ella estuvo ahí a mi lado. Y ella me decía, no, ánimo, sigue adelante. Dios está contigo. Y generando ese calor. La semana pasada, a veces, vea cómo se genera ese calor a veces por personas que no pensamos o no imaginamos. Vino una persona y me dice, Eric, nada más quiero comentarte que lo que tú estás enseñando con Eclesiastés está llegando a personas que tú ni siquiera imaginas. Y me contó el testimonio. Y me dice, es gente que tú ni tienes en cuenta ni sabes, pero están siguiendo lo que estás enseñando, lo que estás predicando, y están siendo bendecidos. Aún personas católicas que no han ido a una iglesia cristiana, pero están siguiendo tu enseñanza. ¿Sabe? Eso generó calor en mi corazón. Eso puso ánimo en mi vida en ese momento. Y mire, muchos de ustedes no entenderán el frío que se siente de este lado. Y no me estoy victimizando, Uno sin querer puede ser el blanco de ataques, de críticas, de engaños, de calumnias, y sin embargo, mi esposa siempre ha estado ahí. Aún en momentos en que ni yo mismo me entiendo, ella ha estado ahí. Nunca ha faltado un mensaje, nunca ha faltado una llamada, nunca ha faltado una palabra de ánimo que esté alentándome, que esté ayudándome a mantenerme orientado. Algunos de ustedes en cada oportunidad se han acercado y nos han dicho, estamos orando por ustedes, oramos por ustedes todos los días, estamos orando por la iglesia, por el ministerio. Eso alienta, eso genera calor a nuestros corazones. Y eso trae a mi corazón un calor, eso me consuela, me alienta, eso me da nuevas fuerzas. Cuando yo siento frío, eso es lo que me alienta. Y ese es el propósito por el cual nos necesitamos unos a otros. Que Dios envía siempre a alguien para animarnos, siempre, y lo necesitamos. Y he visto a través de los años personas que se apartaron de quienes les amaban. Por ejemplo, dejaron a sus pastores, abandonaron a su familia, dejaron de congregarse. ¿Y por qué? Dejaron de recibir ese calor. ¿Y cuál fue el resultado? Un frío resentimiento. Y poco a poco se volvieron indiferentes y llenos de amargura porque dejaron de recibir ese calor. No hubo uno que estuviera a su lado para animarlos, para levantarlos. Mire, como pastor yo sé lo que se siente estar solo. Yo lo sé. Yo sé lo que se siente a veces ser incomprendido. Yo sé lo que es estar a veces sin ánimo. ¿Y sabe algo? Hubo una ocasión donde ni siquiera tenía ganas de venir a la iglesia. Son cosas que hemos atravesado y que pasan también porque somos hombres, somos personas emocionales, sentimos, nos duele, nos agobiamos, nos equivocamos, cometemos muchos errores, pero siempre ha habido alguien ahí generando ese calor. No es bueno que el hombre esté solo. Y el versículo 12 nos dice, y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, 2 lo resistirán, y un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Termino. Salomón está trazando una línea magistral en el cierre de esta observación que trata sobre la clave de una relación perdurable. Él no está elogiando la resistencia de una cuerda de 2 hilos. Él está reconociendo la fuerza y la resistencia que tiene un cordón de 3 dobleces, que no se va a debilitar fácilmente. Esa tercer cuerda, ¿quién es? Es Dios. Es Dios mismo.
Una relación entrelazada con Dios no se va a romper con facilidad. Si no se tiene a Dios, cualquier relación con alguien siempre tendrá un punto débil. Y las relaciones nos brindan esa protección, esa defensa en tiempos de peligro. Las relaciones nos pueden proporcionar ayuda en tiempo de ataque. Cuando estamos en problemas, cuando estamos bajo ataque, cuando estamos en peligro, las relaciones entrelazadas con Dios nos ayudarán a sentirnos seguros, protegidos ante la tentación, ante el desánimo, ante esos momentos donde decimos, ya no puedo más, ya no puedo más, ya me cansé. Es ahí donde requerimos ese calor, esa fortaleza que solamente Dios nos da. Por eso, iglesia, es una contradicción que alguien diga, soy un cristiano solitario, no necesito congregarme, yo me congrego en mi casa. Es una contradicción, porque dos son mejores que uno. No es bueno que el hombre esté solo. Yo he escuchado comentarios como que yo soy un cristiano por cuenta propia, soy mi propio pastor, una vez me dijo uno. Bueno. En tiempos antiguos, hubo quien fue a esconderse como creyente solitario en algún lugar allá desierto con el propósito de santificarse más, de dedicarse más a Dios y así ser mejor cristiano. ¿Y qué cree que descubrió? Que para ser verdaderamente cristiano y ser verdaderamente fiel a su fe, debía tener a su lado a otras personas a quienes amar. Más tarde, en el siglo XVIII, un predicador de nombre John Wesley, él expresó lo mismo al decir que un cristiano solitario es una contradicción. Cuando una relación no es correcta, será una relación fértil para problemas, chismes, críticas, deshonestidad y calumnias. Por eso es bueno tener relaciones buenas, entrelazadas con Dios, relaciones piadosas para poder ser fortalecidos contra la tentación, contra los ataques, contra la inmoralidad, contra el enemigo. Esto es lo que nos va a dar la fuerza, el ánimo para vivir conforme a la voluntad de Dios y cumplir el propósito para el cual hemos sido creados. Si tenemos relaciones correctas, el enemigo no podrá vencernos fácilmente. Eso es una garantía. Todos, iglesia, todos necesitamos a alguien que nos diga, estoy orando por ti. Yo voy contigo, te voy a proteger, te voy a defender. Todos lo necesitamos. A través de mi vida cristiana yo he visto cómo muchos han perdido duras batallas y algunas fáciles, todo por no tener a un segundo que esté a su lado. Uno que esté a su lado sobrellevando sus cargas, como dice Pablo en Gálatas 6:2. Y termino leyendo estos versículos. Hebreos 10:24 dice, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 11 nos dice, por tanto, aliéntense y edifíquense. ¿Quién con quién? Unos a los otros, tal como ya lo hacen. Y Jesús nos da también una palabra de ánimo en Juan 16:33. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, ¿verdad que sí? Ahí está el frío que genera el mundo. Pero ¿qué dice? Anímense, bríndense ese calor, porque yo he vencido al mundo. Póngase de pie. Mejores son dos que uno. Si en algún momento, no voy a tardarme, pero si en algún momento de tu vida has sufrido por la deshonestidad o la traición de alguien cercano a ti, yo te animo a que encuentres ese consuelo y esa fortaleza en Dios. Las personas que más nos lastiman son a las que más amamos, y esto está comprobado. Alguien a quien yo no conozco, si me ultraja o me roba, realmente no genera un sentimiento profundo
de tristeza o de agonía. Pero cuando alguien cercano, alguien en quien yo confío o tú confías, puede ser tu esposo, tu esposa, pueden ser tus hijos. David sufrió con la traición de Absalón terriblemente, sufrió, le dolió en su corazón. Ese es el dolor, es un dolor indecible todo esto.